Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la tercera semana de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo desde 25 hasta 34. En aquel tiempo, el Señor Jesús decía a sus discípulos: Yo les digo, no estén angustiados por su vida, pensando qué comerán o qué beberán, o por su cuerpo, pensando con qué se vestirán. ¿No es más importante la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Observen cómo el Padre Celestial alimenta a los pájaros del cielo, que ni siembran ni cosechan, y tampoco almacenan en graneros. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, a fuerza de angustiarse, puede añadir un solo instante a su vida? ¿Y por qué están angustiados por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo, que no se cansan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y que mañana se arroja al fuego, cuánto más a ustedes, gente de poca fe. De modo que no se angustien pensando: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los que se preocupan de todas estas cosas son los paganos, mientras que su Padre Celestial ya sabe que ustedes necesitan todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y Él les añadirá todo lo demás. No se angustien por el día de mañana, pues el mañana se angustiará por sí mismo. Cada día tiene suficiente con sus propios problemas. Palabra del Señor. Son palabras que necesitan mucha atención. Hay que entenderle correctamente dentro del contexto del mensaje del Señor Jesús, porque podría uno que lee de manera muy superficial entenderla mal, incluso considerarla casi una invitación a la pereza. Evidentemente el Señor Jesús no quiere decir que no tenemos que trabajar, que preocuparnos de la forma justa, correcta, de lo que es necesario a la vida. No, ¿acaso no está diciendo no se preocupen de las diversiones o de otra cosa? Está diciendo no se preocupen de dos cosas fundamentales como la comida y la ropa para vestirse, es decir, algo necesario. Lo que pero el Señor Jesús quiere decirnos, recomendarnos, es precisamente que no caemos en la angustia, porque los humanos siempre nos ocurre un poquito el riesgo de pasar de un extremo al otro. O hay gente perezosa, hay gente que vive como si no hubiera un mañana, gente que ni se preocupa por las cosas fundamentales, por sí mismos, por la familia, o incluso gente que vive esperando que los demás se preocupen de ellos, o al contrario, gente que cae muy fácilmente en las angustias, como si todo dependería de nosotros. Bueno, en este caso el Señor Jesús quiere enseñarnos un gran equilibrio. Lo que a Dios interesa es nuestra serenidad. Y la razón por la cual Jesús dice que tenemos que vivir trabajando, preocupándonos de la cosa justa, donde la palabra preocupar significa ocuparse por tiempo, de la manera correcta, equilibrada, y pero podemos vivir con confianza sin caer en ninguna forma de ansiedad, es precisamente porque sabemos, tenemos conciencia, tenemos fe,
que el Padre Celestial se ocupa de nosotros. Jesús ya, introduciendo la oración del Padre Nuestro, había dicho lo suyo cuando quieren rezar a Dios: no hagan como los paganos, los cuales siguen repitiendo muchas palabras porque piensan que solamente de esta manera Dios se deja conmover y se pone a escucharlos y a darle lo que le necesita. Al contrario, ya lo había adelantado en la introducción al Padre Nuestro y ahora vuelve a repetirlo, es decir, algo fundamental, algo de importante por el Señor Jesús. El Padre ya sabe todo lo que necesitan y no hace falta ni siquiera que se lo pidan. ¿Por qué? Porque como un bebé, no hace falta que le recuerde a su mamá que tiene que comer. Cuando somos pequeños, todas nuestras necesidades son los padres que se ocupan de nosotros o otros familiares. Es decir, que a un niño, a un bebé, ni siquiera le pasaría por la mente de decirle: mamá, recuérdate que hoy tengo que comer. Jesús dice: lo mismo vale con Dios. ¿No acaso nos enseñó a llamar a Dios col nombre Abba, papá? Incluso sería papito, porque es la forma cariñosa de decir papá. Y en este caso Jesús, como siempre, habla, por ejemplo, toma dos ejemplos, uno el ejemplo de las aves del cielo, el otro el ejemplo de las flores, para decir: el mismo Dios que se preocupa de la naturaleza, que Él mismo creó, imagínense si no se cura de ustedes. En cambio, sí, Jesús nos dice cuál es la cosa más importante de la cual tenemos que ocuparnos. Ocuparnos, que no significa angustiarse, evidentemente. Esta cosa es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, lo sabemos, es la fórmula preferida por el Señor Jesús para referirse a la paternidad de Dios que por medio de su persona se hizo definitivamente presente entre nosotros. Ya en el Antiguo Testamento se había utilizado, no demasiado, pero sí, es una de las fórmulas por la cual se utilizaba una imagen para decir la espera del pueblo que Dios vendría un día a rescatarle de toda forma de opresión, a darle la oportunidad de vivir de manera serena, de poderlo servir a Dios incluso libres de toda forma de opresión, y que a cada uno fuera garantizado lo necesario para vivir de forma dignitosa. Bueno, esta fórmula que Jesús utiliza y predilige, reino de Dios, podríamos traducirla con paternidad de Dios, paternidad soberana de Dios, que se extiende en el mundo. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual los humanos siempre más nos reconocemos hijos de este mismo Padre y vivimos según sus enseñanzas, entonces necesariamente nos reconocemos también hermanos y hermanas entre nosotros. Y inmediatamente Jesús dice: busquen primero al reino de Dios, que no es algo que tenemos que ir a buscar como la búsqueda del tesoro. En este caso significa: abre su corazón a recibirlo, se den cuenta que ya este reino está entre ustedes y sí, busquen, se pongan al servicio de su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino? La justicia del reino es precisamente que a cada persona esté garantizado todo lo que le hace falta para vivir de forma dignitosa su ser hijos y hijas de Dios. Esta es la justicia del reino. Jesús ha venido a anunciarnos que Dios
es un Padre que se preocupa de nosotros, que pone al alcance de la humanidad todo lo que es necesario para que a nadie le falte la comida, el vestido, cualquier cosa, pero es necesario que nosotros aprendemos a entender esta actitud suya, el reino de Dios, y respetamos la justicia, es decir, respetamos la necesidad, el deber de compartir de manera igual entre nosotros los bienes de la creación. Porque uno podría decir, pero en este mundo hay mucha gente que muere de hambre. Es cierto, pero cuidado, el culpable evidentemente no es Dios, es el hecho que algunos acaparran y sobre todo utilizan y maltratan los bienes de este mundo, apoderándose también de lo que sería de los demás. Esto es exactamente el contrario de la justicia del reino. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando tal vez sentimos un poquito de ansiedad, tratamos de recordar esta palabra del Señor Jesús para entender cómo una auténtica, sencilla, pero verdadera fe en la providencia del Padre nos ayuda seguramente a superar toda clase exagerada de preocupación.